Este es un ejemplo de cuando los hijos de la luz son más astutos que los hijos de las tinieblas. Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal, Bajo el Auxilio del Padre Pío. Tal vez la palabra más exacta no es astucia, sino prudencia, porque la astucia es algo más propio de los hijos de las tinieblas, mientras que la prudencia es más de los hijos de la luz. Sin embargo, para fines didácticos hablemos de astucia porque esa palabra en el uso común tiene más fuerza que prudencia. Lamentablemente prudencia no tiene tanta fuerza como astucia. Entonces vamos a ver una astucia evangélica, llamémosla así, una astucia santa, y es la del primer hijo espiritual del Padre Pío, que para defender al Padre Pío se va a lanzar en unas tremendas. Aquí no se nos va a decir mucho en este texto, pero sí se nos va a aproximar un poco a eso, que después con la ayuda de Dios podemos ver más a fondo, pero que ya es un abrebocas muy, muy interesante. Tomado del libro Padre Pío, el primer sacerdote estigmatizado, cuyo autor venimos leyendo, el padre Ramón Ricciardi. Obra maestra de contraespionaje se llama esta parte. Y obra maestra de contraespionaje son las misas gregorianas que hay en el canal. ¿Por qué? Porque es robar almas al demonio, no porque las almas del purgatorio puedan estar en peligro de que el demonio las tome, sino que robamos almas del purgatorio antes de tiempo, por decir así, adelantamos la hora. La promesa de la iglesia es que las 30 misas que se denominan gregorianas nos van a permitir que esas almas salgan del purgatorio, lleguen al cielo, recen por nosotros. En el canal ustedes lo pueden hacer, en la página está para que se inscriban o llaman a nuestro contact center. Inscriba un alma del purgatorio a las misas gregorianas, 30 misas continuas, con la promesa de la iglesia de que al finalizar esas almas estarán en el cielo. Es la obra de misericordia más grande que podemos hacer. Hágalo a través de nuestra página o llamando a nuestro contact center. No perdamos esa oportunidad. Tenemos muchas personas por las que rezar. Entonces, dice el autor, al expulsar a Brunato del convento de San Giovanni, vimos en el video que titulamos como Brunato, el primer hijo espiritual del Padre Pío, o sea, el primer hijo espiritual hombre, y vimos que fue expulsado del convento cuando llega la prohibición. Bueno, llegan varias condenas al Padre Pío. Entonces sale Brunato y dice el autor, los capuchinos no sospecharon que colaborarían sin saberlo con los planes de Dios al sacar a este hombre del convento. Brunato, lejos de desanimarse, decidió consagrar toda su fuerza para defender la inocencia del Padre Pío, su padre espiritual. Inició por su cuenta una profunda y minuciosa investigación. Los resultados fueron increíbles. Las carpetas se llenaron de informaciones fidedignas que revelaban la gravedad de las artimañas de los enemigos del Padre Pío, que no dudaban en utilizar mentiras y falsificar documentos. Él va a reunir todo eso, las pruebas para todo eso. Con idéntico empeño trabajaron en esa misma obra Monseñor Cucarolo y el abogado Francisco Morcaldi, el alcalde de San Giovanni Rotondo, los cuales contaban con el apoyo en Roma del secretario de Estado, el cardenal Gaspari, todos tratando de demostrar la inocencia del Padre Pío, que estuvo 10 años bajo sentencia estricta del Santo Oficio, restringido, etc. Brunato era el cerebro de una obra maestra de contraespionaje. Miremos que aquí hay algo muy curioso porque él fue un hombre de una vida muy complicada, entonces aprendió ciertas mañas. Cuando el Padre Pío lo recibía, eso en otra ocasión, cuando él estaba resolviendo unos ciertos problemas, creo que relacionados con el hospital que el Padre Pío construyó,
El Padre Pío lo recibe y le dice, a ver, se me confiesa, a ver qué artimañas hizo, y le pegaba con el cíngulo. Pero miremos la astucia evangélica, que evidentemente no se puede hacer el mal para conseguir el bien. Eso queda evidente. Pero aquí él utilizó no siempre las vías más buenas, pero en muchas otras sí, muy bien hechas y sin pecado ninguno, que son esa astucia evangélica, o sea, la verdadera prudencia. Cuando se descubrió quiénes eran los enemigos encarnizados del Padre Pío, fue algo impactante en las altas esferas, pues nombres, apellidos, lugares, fechas llevaban la evidencia de que los calumniadores del Padre Pío habían abandonado por completo las prácticas del culto divino y de la moral, por las más sugestivas de las alcobas y de los vicios. La santidad del joven capuchino, que brillaba diáfana sobre el propio fango, le resultaba incómoda. Entonces, la razón de esos hombres atacar al Padre Pío era ese brillo de la santidad. Así como el Padre Pío brilla hoy, ¿no? Brilla a través de este canal, brilla a través de los devotos del Padre Pío. Cada hijo espiritual del Padre Pío es una luz. Y cada miembro del grupo de los hijos protegidos, ese grupo de hijos espirituales, pero que se denomina hijos protegidos, debe ser también una luz. A ellos les agradecemos toda la ayuda que nos dan, les damos como beneficio, como agradecimiento, la Santa Misa mensual, la capellana, la vigilia a Nuestra Señora de la Inmaculada. Bueno, todo esto que ustedes pueden ver en la página, consultar en nuestro contact center, pero aquí es el brillo de ellos que nos ayudan a restaurar todas las cosas en Cristo. Somos una familia, nosotros tenemos esa misión con todos los que son devotos del Padre Pío, los que son hijos espirituales del Padre Pío, debemos brillar. Y el Padre Pío brillaba de tal manera que incomodaba a estos hombres. Yo voy a decir algo fuerte, pero a pesar de que los pecados carnales son fuertes, los pecados espirituales lo son mucho más. A veces nosotros nos escandalizamos con una facilidad de los pecados carnales y no de los espirituales, que son aún más graves. Esos son realmente gravísimos. Los carnales fácilmente la persona podría arrepentirse o aunque le dé dificultad. Los espirituales es otra cosa. Estos clérigos, en lugar de reconocer sus errores, prefirieron tapar la boca de aquel que los acusaba por su vida de sacrificio y llegaron al extremo de la iniquidad. Sin entrar en tantos detalles que no podemos desarrollar y que además duelen porque somos hijos de la Iglesia y son cosas muy fuertes. Y la última persecución es de las cosas que más duele al ver la podredumbre intraeclesia. Agregamos que los acusadores fueron destituidos de sus puestos, estamos en la primera persecución, privados de sus cargos, expulsados y condenados. Esto en la tercera ya no va a suceder tanto. Hay una deuda con el Padre Pío a ese respecto. Y que la carrera eclesiástica del jefe de la banda, un obispo, qué dolor, fue truncada con la destitución del cargo, la privación de la insignia de obispo y el destierro, que era el obispo de Manfredonia. Fueron 10 años de trabajo de los amigos del Padre Pío, años de gran sufrimiento de la pobre víctima. Cuando el Papa Pío XI fue informado de todo eso, llamó a Monseñor Cucarolo y le dijo textualmente: pueden estar contentos, el Padre Pío queda totalmente rehabilitado. Con esta declaración el sumo pontífice se había acabado, del sumo pontífice se había acabado la persecución. De todos modos, el Padre Pío nunca perdió su serenidad y decía, ahorita que hay muchas noticias sobre la persecución a la misa tradicional o bueno, el documento del Papa, que esto, que aquello, yo creo que estas palabras del Padre Pío son válidas, no para dejar de denunciar, no para dejar de resistir, no, juzgad todo con juicio justo, dice el Señor. Pero creo que la actitud nuestra, en vez de insultar, de atacar de manera virulenta, o sea, estamos ante nuestro Padre, que es el Papa, estamos ante nuestros padres, que son los obispos. ¿Cuál es el trato que ellos merecen? Y aquí está, la Iglesia es siempre madre, esto lo dice el Padre Pío, la Iglesia es siempre madre, aun cuando nos castiga. No tenían razón. No tenía razón el Santo Oficio, no tenían razón esos obispos para perseguir al Padre Pío. Sin embargo, la Iglesia es madre, siempre, aun cuando nos castiga. El día en que de nuevo bajó el Padre Pío para celebrar la Santa Misa en la iglesia,
de San Giovanni Rotondo, la emoción, las lágrimas, la alegría de los amigos e hijos espirituales que llevaban 2 años sin verlo, pues los últimos 2 años estuvo totalmente incomunicado, le hizo comprender que no lo habían abandonado. Pero aquí el autor termina con una frase lapidaria. Tenía entonces 46 años, un hombre en el vigor de la vida. Estaba tremendamente envejecido. El dolor, la angustia, y el Padre Pío sabía, y él mismo, no sé si en esta o en la segunda persecución, dice: me han privado de la Santa Misa, de celebrar la Santa Misa, pero el problema es, han privado a los fieles de esas gracias que se dan a través de la Santa Misa. Bueno, la astucia evangélica, así hay que hacerlo, y aquí habría muchos ejemplos para ahondar. Esa astucia que nos permite a nosotros hacer muchas cosas. En medio de esta revolución anticristiana en que vivimos, recordar que nuestra misión de restaurar todas las cosas en Cristo muchas veces nos pide la verdadera prudencia, la astucia evangélica, o sea, la prudencia verdadera, de saber cómo actuar, dónde actuar, qué hacer, cómo hacerlo. Y muchas veces de forma que tal vez otros no entiendan, ni juzguen, ni ataquen, y bueno, porque a veces señalamos muy fácil a los otros. Pero hay que intentar hacer el bien de todas las formas, no dejarlo de hacer. Porque al fin y al cabo, y ese respeto a la Santa Iglesia está muy marcado acá, pero al fin y al cabo, más allá de que incluso la autoridad eclesiástica nos pueda amenazar, descomunión, de no sé qué, al final sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. Es en el Padre Pío y por tanto es en Dios. Quien merece toda nuestra confianza al final es Dios. Confiamos en Nuestra Señora, en su promesa de que esa restauración se dará, de que su Inmaculado Corazón reinará, triunfará sobre todo el mundo. Y en este canal queremos eso. Que la astucia evangélica, o sea, la verdadera prudencia, sea para nosotros el camino, el verdadero camino. Practiquémosla, a pesar de las dificultades. A imitación del Padre Pío, pues somos sus hijos. Y terminamos pidiéndole a Él que nos bendiga. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.